Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 19 de el podcast Energía y Realidades Paralelas. Y bueno, hoy voy a tocar un tema que yo creo que les va a gustar. Es bastante interesante porque es algo muy práctico que se puede realizar con todo este conocimiento de la creación de la realidad, básicamente de eso, ¿no? No es tanto que apliques en esto en las realidades paralelas, sino en la creación de la realidad. Y básicamente esto te va a ayudar para poder interactuar de una manera más precisa, más confiable, tomar mejores decisiones. Y esto básicamente es cómo aprender a leer a las personas. Muchas veces, o la mayoría de las veces, podemos creer que una persona es de cierta forma porque así nos lo dice ella, esa persona, o sea, nos convence de ello. Nos convence diciéndonoslo, convenciéndonos, hablando muy bien de él o de ella, etc, etc. Sin embargo, nos dejamos ir y hasta que nos pasa algo negativo, nos damos cuenta con esa persona, nos damos cuenta realmente cómo era, ¿no? También en otros casos, cuando haces negocios, cuando tratas a alguien, cuando tienes alguna nueva amistad, cuando estás buscando pareja y empiezas a conocer a alguien, etcétera, es una información muy útil porque te va a ayudar a poder ver si aquello hacia donde te estás metiendo te conviene, está alineado con lo que quieres, te va a sumar o de plano te va a restar, te va a afectar, te va a dar problemas en lo futuro, etcétera, ¿no? Obviamente esto, bueno, se trata de tener mayor conciencia y tomar unas mejores decisiones. Es como lo que en los podcasts pasados, no sé cuál fue en el que les hablé de los niveles de energía. También puedes usar esa información para ir conociendo a las personas, saber en qué nivel de energía está y en base a eso qué tan bien o mal te puedes relacionar con esa persona, incluso, bueno, tú conociendo tu nivel de energía. El medir a las personas o el aprender a verlas, pues es una cuestión más que psíquica, es una cuestión de observación. Esa sería la primer premisa que debes de tener en cuenta. No se trata de juzgar, no se trata de criticar, no se trata de etiquetar, ¿no? De lo que se trata es de observar. Si tú te haces el hábito de autoobservarte, y que es lo que deberías hacer todos los días en todo momento, autoobservarte, no te va a costar trabajo poder empezar más bien a observar a las otras personas. Y hablo de una observación, es como cuando estás viendo las nubes, ¿no? Estás viéndolas, las ves pasar, observas qué forma tienen, si están más acolchonadas, si están más planas, si están más livianas o están más oscuras. Observas, no etiquetas nada, nada más observas, ¿no? Cuando caes en la etiqueta es cuando ya las defines. El chiste es que no caigas en esa cuestión. Entonces, así como observas una nube, no te identificas con ella, no le pones una emoción, no piensas que es X o Y o Z, simplemente observas. Y ante la observación, obviamente, ya sea que tomes nota mental, o si eres muy olvidadizo, bueno, pues tomas una nota escrita y te esperas, simplemente haces eso, ¿no? Observar y esperar. Hacerlo antes, o sea, observar y caer en una etiqueta o en un juicio o tengas una reacción, ya es una cuestión más bien de predisposición, de prejuicio, o tú ya estás filtrando a esa persona y le estás etiquetando. Entonces, ese es un grave error porque puedes cometer muchas injusticias con las personas o puedes considerar a ciertas personas algo positivo cuando es todo lo contrario. Y más en este mundo que está lleno de todo superficial. Hay demasiadas personas y familias y negocios y empresas que te dan una imagen y una cara muy positiva. Sin embargo, no son congruentes con esa cuestión.
Tú podrías ver algo muy simple, ¿no? Como vámonos a los cafés de Starbucks. Podrías pensar, y ellos se venden como una empresa que le aporta mucho a sus empleados, que paga buenos sueldos, etc, etc. Y a lo mejor si tú analizas el promedio en el que están, dirías, ah, pues no es malo, ¿no? Sin embargo, si tú comparas eso versus lo que ellos cobran por café, podrías decir que prácticamente lo que cobran por un café, bueno, uno o dos cafés, ¿no? Que son minutos, es lo que ya le sale del sueldo por hora, ¿no? De una persona. Y entonces si haces esa comparación te vas a dar cuenta que es abismal la diferencia. Y entonces no es tanto, o sea, ahí se venden muy bien, mas no ves tanta congruencia. Tendría que haber quizá un plan de recompensa en cuanto a venta por comisión. Eso sería mucho más justo, por ejemplo, para un negocio como ellos, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí puedes darte cuenta de si es verdad lo que dicen ellos o si nada más te están queriendo convencer de algo. Y así es lo que sucede. Por ejemplo, te puedes ir con los políticos. Los políticos te prometen mil cosas, hablan mil cosas. Lo que más aprovechan ellos es la mala memoria de la sociedad. eh, y bueno, obviamente no leer la información o lo que están diciendo, la congruencia entre lo que dicen y lo que hacen en su vida personal, etcétera. Y entonces, bueno, es otra forma que tú te puedes dar cuenta con mucha facilidad quién dice qué cosa y hacia dónde va a ir. Entonces, bueno, entre las premisas, una es la observación. Es imprescindible, lo tienes que hacer. Lo segundo es, tienes que estar consciente, como tú ya lo eres, es que toda persona, toda, crea su propia realidad. Que el mayor porcentaje de la población no cree que la crea, no quiere decir que no la esté creando. Es una cuestión, o sea, ellos están cediendo el poder de su creación a la conciencia social, a sus patrones adquiridos de familiares, de lo que fuera, y eso es lo que crea de sus gustos, etcétera. Y es lo que crea su realidad, lo que piensan todos los días y todos los días, lo que sientan todos los días, sin ser conscientes de ello, ¿no? En algún momento, bueno, sí crean cosas cuando tienen un deseo auténtico y van detrás de él. Bueno, pues están creando ahí, pero son inconscientes, ¿no? Lo malo es que puede que esos deseos los estén creando desde una base emocional negativa y entonces obviamente van a tener el deseo que tienen, pero con un resultado negativo y entonces ahí es donde empieza a haber un tanto de desánimo en cuanto a eso, ¿no? Porque van a decir es que yo no pensé que esto fuera así de problemático y resulta que no es problemático en una situación, sino la forma en cómo lo ves. Entonces, bueno, ten en cuenta en que toda persona crea su realidad, consciente o inconscientemente. La tercera es que las creencias eh, no solo son cuestiones mentales, o sea, la gente crea su realidad en base a las creencias, pero no es una cuestión mental. Esa creencia tiene que estar anclada a una emoción. Si solamente es un pensamiento simple, ese no llega ni a la pared ni al techo, o sea, no tiene ningún tipo de influencia en ti o en tu realidad. Entonces, pero cuando es combinada con la emoción, ¡pum!, se va hasta donde no te imaginas y crea tu realidad. Entonces, debes de tener en cuenta que la emoción es algo sumamente necesario, ¿no? Luego, ahora, toda persona define su actuar en base a una emoción. Tú tomas decisiones en base a tus emociones y todo lo que haces día con día, todo lo que te motiva a hacer día con día, es en base a una emoción. Entonces debes de tener en cuenta que así como es contigo, también es con los demás. Eh, Todas las personas tienen patrones de pensamiento o patrones de conducta, obviamente patrones de pensamiento, patrones de emoción,
y patrones de conducta. Hay por ahí un autor se llama Eckhart, no, Harv Eker, creo que es que él se enfoca más en la cuestión del dinero, ¿no? Pero hay una fórmula que es totalmente real. Él dice que los pensamientos te llevan a las emociones, las emociones te llevan a las acciones y las acciones te llevan a resultados. Entonces, si tomas en cuenta esa fórmula, te vas a dar cuenta que, bueno, si un pensamiento te hace sentir algo, eso que sentiste te hace tomar una acción y en base a esa acción vas a tener un resultado. Todo es de acuerdo a ese ciclo. Ahora, en el único momento en el que el pensamiento ya no entra es cuando se vuelve un patrón. Tú cuando actúas de una manera impulsiva, 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 sin pensar, siempre repites y repites y repites y repites lo mismo, ya no piensa, ya no entra tu pensamiento, ahí entra de lleno tu emoción. Entonces tienes un patrón de emocional que te lleva a actuar de una cierta forma y obtener el mismo resultado. Por ejemplo, puede ser que siempre te enoja ver la recámara de tu hijo tirada. Y lo que haces es, las primeras veces eres muy enérgico y luego, después de haberlo repetido una cierta cantidad de tiempo, que no tiene que ser demasiada, no tiene que ser un mes como para una creencia nueva o un patrón nuevo, no, 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 puede ser mucho menos, porque va en relación a la emoción. Y si a tu hijo se engancha con eso y siente una emoción que refuerza en base a una creencia que él tenga, entonces se engancha con eso. Y entonces tu patrón refuerza su reacción y entonces los dos están totalmente anclados ante una misma situación en la que él nunca va a tomar la decisión de salirse de ahí, porque él es el hijo y él no tiene ni idea cómo hacerlo, él apenas está experimentando. Estoy pensando en un hijo que sería quizá un puberto, adolescente o joven, que apenas está definiéndose, entonces él pues, va a repetir el patrón. Si tú continúas y continúas y continúas con la misma reacción de enojarte, de hablarle mal, de castigarlo, él va a seguir, o sea, tú pensando que eso va a detenerlo, obviamente después de que lo hiciste una semana y no viste cambio, no va a cambiar eso. Y hay personas que lo siguen haciendo años y la reacción sigue siendo la misma, ¿no? Obviamente eso te desgasta, te genera muchas cuestiones con tu hijo, pero a lo que voy es que los dos ya se engancharon emocionalmente de tal forma que están en un patrón negativo que te va dañando a ti y lo va dañando a él en cuanto a su relación contigo. Entonces, ahí ya no piensas, ahí simplemente actúas, actúas, actúas. Si pensaras, y primero, si observaras y luego pensaras cómo resolver eso, te darías cuenta que ya caíste en un ciclo y que está ciclado negativamente. Y entonces podrías pensar, ¿de qué manera puedo hacer un cambio real para salirme de este patrón? Y empiezas a actuar de una manera diferente ante esa misma situación de ver su recámara tirada. Y ves el resultado. Si tienes una buena respuesta, continúa y continúa y continúa. Si no es muy buena y no logras el objetivo que quieres, busca de otra forma. Hasta que encuentres una manera en la que generes un nuevo patrón de conducta tuyo y de él ante esa misma situación y ya tienes solucionado el problema. Obviamente, si tú llegas un día y le gritas nuevamente, él va a engancharse otra vez en la misma situación y tú también. Tienes que estar dispuesto a abandonar ya la otra conducta y ese patrón de pensamiento que es una red neuronal, pues va a dejar de usarse, se vuelve como una carretera en desuso y ya, se acabó, ¿no? Eh, ahora, la otra, bueno, ya les dije lo de los patrones. Bueno, en base a lo que les dije de este autor, cuando tú ves los resultados, tú observa el resultado de alguien y te vas a dar cuenta, si es como si lo rastrearas hacia atrás. Fíjense que es algo muy curioso que también aquí puedes aplicar. Yo estudié ingeniería industrial y dentro de la parte
de calidad te enseñaban a que un producto podrías tener un número de serie. En base a ese número de serie, tú podrías, está definido, ¿no? Qué fecha, bueno, año, o día del año, del mes, en qué día se produjo, en qué turno, y en ese turno qué persona estuvo operando la máquina, pero también de ahí deben estar los registros de hacia atrás, de quién fue el proveedor, quién fue el ayudante, quién esto, quién no lo otro, o sea, de absolutamente todo. Entonces tú podrías rastrear un producto defectuoso hasta el origen y saber exactamente todo y encontrar el error, por qué se le pone ese defecto durante toda la línea. Es básicamente lo mismo lo que tú puedes hacer si tú agarras y ves los resultados, te puedes ir hacia atrás, decir, ok, les voy a poner un ejemplo. Hay alguien que te dice, no, es que yo quiero pasar el mayor tiempo contigo, ¿no? Vamos a suponer que tu esposo te dice, yo quiero pasar el mayor tiempo contigo, pero llega el sábado y tiene que trabajar, ¿no? Y luego trabaja mediodía o ya llega tarde y entonces pues ya están muy poquito tiempo juntos, quizás se relaja o se duerme, lo que fuera. Y luego el domingo, pues como se necesita desestresar, se va a hacer un deporte, quizá, no sé, que le lleve más de mediodía y entonces pues ya no está, ¿no? Y se repite y se repite y tú siempre que le dices, o sea, la mujer que le dice siempre, oye, es que no te veo y no sé qué te va a decir, es que sí quiero, pero no puedo, y es que el trabajo, cero. El resultado es que no está contigo. ¿En qué esté tomando el tiempo para no estar contigo? Eso es lo de menos. O sea, está prefiriendo ir a trabajar, está prefiriendo ir a hacer cierta cosa, o sea, está prefiriendo ir a hacer otras cosas que estar contigo. Entonces, evidentemente, si tú ves que este patrón se repite, se repite, se repite, lo que puedes concluir es que realmente no quiere estar contigo, prefiere estar en otro lado. Entonces, ¿de qué te sirve esto? Bueno, pues para obviamente tomar tus decisiones, decir, bueno, si eso es lo que quiere y así es la relación, y yo estoy dispuesto a o dispuesta a llevar una relación de ese estilo, pues bueno, seguimos. O tomas tus decisiones, o te sientas a hablar con la persona y le haces ver las cosas, ¿no? Como son. O buscas hacer quizá algo que le atraiga más que simplemente estar contigo. A lo mejor lo que te está faltando es crear algo que a él le llame la atención, pero hacerlo contigo, ¿sí? Y entonces eso va a tener más fuerza de tal forma que va a preferir dejar de ir al trabajo que y estar contigo haciendo algo nuevo, ¿no? Entonces, para eso te sirve poder leer a las personas y ver tu interacción. Obviamente puedes llegar a esas conclusiones observando. Quizá no es tanto que no quiere estar contigo, sino no le gusta lo que hace contigo. Pero eso solamente lo vas a lograr observando, ¿sí? Hay otras personas que por más que hagas lo que sea, le cambias, creas nuevas cosas, etc, etc, y de todas maneras sigue haciendo lo mismo, pues es que prefiere estar haciendo otra cosa que contigo. Entonces, toma tu decisión y empieza a hacer tu vida sin estar esperando a la otra persona, ¿no? Entonces, ahí vas a ir observando cómo interactúas o lo que te dicen, etcétera, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues te vas a dar cuenta. Y te va a ayudar a tomar mejores decisiones en base a los resultados. Es, por ejemplo, una persona que pierde su trabajo y sales a buscarlo. Bueno, tú sabes que es tu esposo. Sabes que sale a buscarlo y lo busca, y lo busca, y lo busca. Pero pasaron ya 3 meses, 6 meses, un año y no consigue. La realidad es que hay algo de fondo en él que lo está motivando a no conseguir trabajo. No sé, bueno, ahí es lo que hay que hacer un poco la tarea. Y más si eres tú el que no consigue el trabajo, tienes que hacer tu propia tarea y empezar a ver por qué no consigo el trabajo.
porque no me motiva lo que hago. Quizá lo que estudié no me gusta y no me gustan los trabajos. Entonces, como tu emoción es la que manda, no, si no hay pasión, no hay interés, no hay ganas, no lo vas a conseguir. Lo, se- lo segundo puede ser es que no confíes en ti, quizá, porque quizá en tu último trabajo te tratan de tal forma que bajó mucho tu autoestima. Entonces, podría ser. La otra puede ser, quizá, me voy a ir a otro aspecto, que quizá tienes una pareja que no valora lo que haces. Simplemente te exige, te explota, haces tu mejor esfuerzo y de todas maneras nunca es suficiente para ella. Entonces llega un momento que dices, ahí a la goma. Nunca lo va a valorar, pues de todas maneras, entonces mejor no hago nada y no lo valoro. Y te sientes incómodo en que todo tu trabajo y todo tu esfuerzo se fugue el dinero tan rápidamente en cosas vanas, ¿no? Etcétera. Hay muchas emociones que están motivando a esa situación. Entonces, bueno, tú te puedes conocer o si tu pareja está viviendo algo así, puedes observarlo. Porque obviamente si estás interactuando hay un impacto de lo que tú haces con tu pareja. Por eso es tan simple. ¿Cómo quieres que esté tu pareja? Porque aquello que tú quieres que la otra persona, más bien lo voy a decir al revés, aquello que tú quieres para ti, lo tienes que hacer para el otro. Entonces, si tú quieres tener una vida, vamos a decirle en paz, entonces tú le tienes que aportar paz a tu relación. No puedes pedir que te den paz cuando tú nada más sabes gritonear. Si tú quieres vivir una vida abundante, tienes que cambiar tu chip mental y a la vez ayudarle en la medida que tú puedas a tu pareja a que cambie ese chip mental. Es muy raro que una persona que la quieres impulsar o buscas impulsarla se niegue. Y si se niega, entonces ahí sí, y tú quieres obviamente salir adelante y subir y ir como vas subiendo una montaña en tu vida, pues no hay compatibilidad, no hay armonía en tu energía con la de él o con la de ella, y entonces lo mejor es, pues hasta aquí. Tú sigue tu camino, yo sigo el mío, sin pleitos ni nada. ¿Por qué? Pues porque simplemente hay una gran diferencia en cuanto a los niveles de energía, ¿sí? Pero bueno, eso vas a llegar a la conclusión cuando hayas observado mucho qué es lo que está pasando y aprendas a leer a las personas. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, con esto realmente los invito a que se vuelvan observadores de todo su entorno, su realidad y la realidad que hay, pues ahora sí que la que están viviendo todos los días. No es con la finalidad de juzgar a los demás, sino de conocerlos realmente. Y sobre todo, no dejarse engañar y no permitir que las otras personas pongan caretas y ustedes se la crean. Si tú observas detenidamente, no te van a importar las caretas que pongan, porque tú vas a percibir esa doble cara tan fácil. Si, por ejemplo, tú ves a alguien que te saluda muy bien, ay, hola, que no sé qué, ¿no? Y de repente observas que llega con alguien más, lo saluda así, pero cuando después de saludarlo se voltea y cambia el gesto, ahí te das cuenta que pues, puso una careta. Y si eso ves que lo hace no solo con una persona, porque quizá con esa persona tiene una diferencia, o simplemente es una diferencia de energías que con esa no pudo, y está tratando de ser muy polite, pero si tú ves que eso lo repite, ya hay un patrón. Y si hay un patrón, también lo hay contigo. Entonces, pon tus límites, o sea, pon tus reservas en cuanto a esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona que pone caretas y esas personas no debes de confiar. Bueno, lo que ya les dije, al observar a las personas no se trata de caer en juicios o predisposiciones, simplemente observa, no llegues a ninguna conclusión hasta haber visto ya un patrón de conducta. Lo que les decía antes, toda persona tiene un patrón de conducta y ese patrón es en cuanto a relaciones, en cuanto al dinero, en cuanto a la salud, en cuanto al deporte, en cuanto a cómo se ve, en cuanto a miles de cosas.
Y en la medida que tú puedes observar esos patrones, te puedes dar cuenta cómo es esa persona en diferentes ámbitos y dependiendo de cómo te relaciones, puedes tener un ámbito más, bueno, puedes decir, aquí sí puedo tener esta amistad porque solamente va a ser para esto y es muy limitado. O esta relación con esta persona va a ser muy limitada, nada más en este aspecto. Pero puede ser que en otros aspectos digas, no, aquí no, ¿no? A ver, es que aquí tengo mis anotaciones y no se me va la onda con tanta información. Bueno, otra de las cosas que sí les puedo decir que yo he observado es que con las personas que hablan mucho o te tratan de convencer con palabras, a esas es lo menos, a la que menos les debes de confiar y les debes de creer. Si hay alguien que vamos a suponer que la regó, hizo algo y te está queriendo convencer de algo, no, es que sí, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro y te lo promete, te lo promete, te lo promete y te trata de convencer con palabras, realmente no debes de confiar en esa persona. Porque la manera congruente para demostrarte cualquier persona un cambio en sí es actuando, no con palabras. Las palabras al final no sirven de nada. Y digo, te puedes dar cuenta en la política de lo que se trata más es hablar, 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 hablar. O bueno, o tantos ahorita puedes ver a un montón de influencers o gente que sacan un montón de cosas que no, ¿no? Eh, por ejemplo, vi el otro día estaba viendo TikTok y vi de repente como un debate que hubo con un terraplanista con un científico y la realidad es que lo que sucedía es que el terraplanista habla, 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 habla y no dejaba al otro poner los argumentos y cuando alguien trata de imponer es que pues realmente no puedes confiar en lo que está diciendo. Está tratando de convencer y ni siquiera él mismo está convencido de lo que está hablando, ¿no? Son más unas creencias que tiene, más no tiene objetividad. Entonces, si tú te fijas en alguien que habla demasiado, y es que eso sucede mucho, hay gente que tiene mucha labia para hablar y convencerte y decirte y te convence, y caes redondito, y pues bueno, tienes tu aprendizaje ahí porque después terminas chin, ¿no? O hay gente que te puede dar una imagen física que hay mucha gente que lo aprovecha, que se viste de tal forma, se vuelve muy atractiva o atractivo, y entonces te lleva y después ya que ve que ya te enganchó, te manipula, te usa y tú ni cuenta te das, ¿no? Entonces siempre observa y observa, observa. Esto la realidad es que te va a servir mucho también pues, para las cuestiones de las parejas, para que primero tú tengas, obviamente eso ya se los he dicho, hay que tener bien definido qué es lo que quieres en una pareja. Y, por ejemplo, si quieres respeto, comunicación, este, no romanticismo, igualdad, etcétera. O sea, pones tu lista, ¿no? Y de ahí, pues te vas dando cuenta, vas observando cómo es. Por ejemplo, si de repente van a un restaurante y menosprecia al mesero, créeme que va a llegar un día a ti también eso. Si vas con su familia y de repente es grosero o le contesta mal a su mamá o a su papá, créeme que lo va a hacer un día contigo. Te lo prometa 10,000 veces que eso no, y quizá justifique el que lo hace con ellos porque fueron muy malos con él o lo que fuera, va a llegar a ti. ¿Por qué? Porque es un patrón de conducta. Entonces debes de observarlo y en base a eso tomar tus decisiones más adecuadas y prudentes, siempre pensando en el futuro, en el mejor futuro para ti. Y acuérdate que creas tu realidad en términos de que si tú observas a dónde quieres ir, hacia ahí vas a ir. Solo debes de ser paciente y tener la seguridad de que así va a ser. Y bueno, pues básicamente sería como lo más importante.
Los dejo con esta reflexión, espero que les haya gustado y les sirva mucho para todo esto y bueno, nos vemos en la siguiente. Bye.